Somos soldados del ejército de Dios y estamos dispuestos a cambiar nuestra nación. Saludos, hermanos de Peninsular del Sur, a todos los jóvenes y sobre todo a los hermanos de Lirio de los Valles que me invitaron a hacer esta primera plática, esta primera cápsula. Les saludo en el amor del Señor con la vista del Valle de Cuernavaca, que nos muestra la belleza de la creación de nuestro Dios. A lo lejos se ve alguna bruma y podría representar, ya que el tema que se estará desarrollando es yendo a casa, camino a casa, que ya a lo lejos podríamos ver el reino de nuestro Dios. Va a ser largo el camino, pero el Señor está con nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder comprender la gran bondad y misericordia de parte de Él, de podernos encaminar rumbo a casa. Iniciamos nuestras cápsulas. Hay diferentes maneras de obtener una ciudadanía. El simple hecho de nacer en un territorio, en una ciudad, en un país, las leyes, los derechos le conceden a la persona que nace esa ciudadanía. Hace algún tiempo viajaba yo a la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, y las mujeres que iban a dar a luz preferían pasar la frontera y hacerlo en la ciudad de Brownsville, Texas, ya que al nacer el bebé en aquel estado de Texas, pues automáticamente tenían la ciudadanía norteamericana. Y para ellos, para estas familias, pues era una gran ventaja que el niño naciera allá. Por todo lo que esto implicaba, tener las dos ciudadanías era muy importante. Hace un año, en el 2019, pero sobre todo en el 2018, hubo unas caravanas de migrantes que venían de Centroamérica y que al transitar sobre México, a través de México, pues querían llegar igualmente a Norteamérica. Esta es otra manera de obtener una ciudadanía, a través de un permiso, a través de una visa, a través de un mérito. Muchos jóvenes inmigrantes en Estados Unidos se inscriben en el ejército norteamericano para ir 2 años de servicio con la promesa de que al regresar tendrán la ciudadanía norteamericana. También un asilo político. Estos migrantes que vienen de Centroamérica buscan el asilo político, huyendo de la pobreza, huyendo de la persecución política, huyendo de la falta de trabajo. La ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? En un momento más lo estaremos definiendo. Iniciamos con la cuestión de la ciudadanía en el reino de los cielos. Es un tema muy interesante y muy amplio que se trata en todo el Nuevo Testamento. De hecho, en toda la Escritura se nos menciona que somos el pueblo de Dios, somos parte de la iglesia que es el pueblo de Dios. Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, les dice en el capítulo número 2, verso 19, así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y escribiendo a los filipenses en el capítulo 3, verso 20, les menciona, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Ciudadanos, del griego polites o ciudadanía poleitea. Cada uno de nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero ¿qué es esto de una ciudadanía? Bien, es la condición jurídica, esto es muy importante, es una condición jurídica que la ley otorga, que puede ostentar una persona y que expresa un vínculo entre el Estado que rige, que gobierna en cierto lugar, y sus miembros. Esto implica una sumisión, una obediencia a las autoridades y a las leyes, pero también el ejercicio de nuestros derechos. Tenemos derechos cuando somos ciudadanos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo que hace uso de sus derechos. Cuando él es golpeado sin antes haber sido llevado a un juicio y lo quieren sacar de la cárcel y decirle ya puede irse a su casa, él dice no, yo soy ciudadano romano y me han golpeado sin un juicio anterior. Esto lo decía la ley Porcia.
La ley Porcia decía que un ciudadano romano era exento de cualquier castigo denigrante, que no podía ser condenado sin un juicio justo, un juicio como ciudadano. Es más, otro de sus derechos es que él podía apelar, esto es, pedir que su caso jurídico fuera ante César, que fue en realidad lo que hizo Pablo. Cuando el centurión supo que él era ciudadano, le preguntó: ¿cómo es posible que tú seas ciudadano? Yo con mucho dinero lo obtuve. Y él dice: sí, yo soy de nacimiento. Esto es, que él era civis natus, él era de nacimiento. ¿Por qué? Porque Marco Antonio, este personaje de la historia romana, de un triunvirato que hubo, que gobernó el Imperio Romano después de la muerte de Julio César, de Marco Antonio, que fue el novio, fue el pretendiente de la reina Cleopatra egipcia. Él fue el que a todos los habitantes de Tarso, de Cilicia, les concedió este derecho de ser ciudadanos romanos. Por eso es que cuando nace Pablo, ya había nacido con este derecho. Así que esto puede ayudarnos a entender cómo es que ustedes y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. En cualquiera de los aspectos que hemos dicho, encaja perfectamente. Es un estado jurídico, sí, porque hemos sido justificados por Dios por medio de Jesucristo a través de la fe. Hay una cuestión legal, jurídica, que es por nacimiento también, porque dice Hechos 3, que cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos ver y podemos participar, entrar en el reino de los cielos. Es una cuestión que se transita, que se va, que se aprende para ir al reino de los cielos. También podríamos decir que no es por méritos, porque, por ejemplo, hay el caso de Judá Ben-Hur, que este personaje de la novela que lleva este nombre, de Lewis Wallace, una novela del siglo XIX, 1880, se editó. Nos habla de un príncipe de la tierra de Judá en la época del Señor Jesús, que siendo muy rico por un accidente, es llevado a las galeras romanas a remar, pero hay una batalla y él salva a un general romano, le salva la vida, y en agradecimiento este general romano lo nombra su hijo y lo hace heredero de todos sus bienes. Esto es por méritos. También por méritos se podía alcanzar la ciudadanía romana, así como decíamos de los que se van a la guerra a pelear en el ejército norteamericano, a los 2 años pueden solicitar por mérito su ciudadanía. En este caso no, en este caso es por gracia. Dios, nuestro Señor, nos ofrece como un regalo el poder pertenecer al reino de los cielos. Todas y cada una de las pláticas que continuarán a partir de esta nos hablarán de todo lo que conlleva el ser ciudadano del reino de los cielos. En esta tarde solamente queremos ubicarnos en el punto de partida, el que usted y yo tengamos el deseo, el anhelo de desear, de querer pertenecer a este reino de los cielos. Estoy en el supuesto que no lo somos. Yo sé que muchos de ustedes, yo ya somos parte del reino de los cielos, pero queremos partir de este supuesto, que no lo somos, y entonces queremos iniciar transitar, caminar para encontrar, para llegar al reino de los cielos. Como decíamos, el gran teólogo Karl Barth nos habla y nos dice acerca de el ya, pero todavía no. Ya somos salvos, nos dice, pero todavía no es establecido plenamente el reino de Dios, que será cuando el Señor venga a la tierra y establezca su reino eterno para siempre. Bien, para poder iniciar este camino, este supuesto que les acabo de decir, quiero tomar como ejemplo al hijo pródigo. Esta parábola del Señor Jesús que aparece en el Evangelio de Lucas, solamente Lucas la narra, y que en el antecedente rápidamente es un hijo, el menor, que le pide a su padre su herencia antes de que el padre muera. Esto era una falta de respeto, era mal visto por la sociedad judía, porque en pocas palabras le decía a su papá: ¿sabes qué, papá? Quiero que te mueras. O sea, porque le está pidiendo la herencia sin que todavía su papá
haya muerto. Quiero que te mueras, entonces quiero ya mi herencia. Su papá le concede la herencia, se va lejos de casa y se gasta todo lo que el bien que había recibido. A partir de esto es donde yo quiero partir para iniciar ese deseo, ese anhelo de llegar al reino de los cielos. ¿En qué condiciones se encuentra este hijo pródigo, este hijo? Bueno, que después de haber tenido mucho, lo pierde todo. El dinero, los amigos, las amistades. Cuando él regresó a su casa, tiene una expresión, su hermano mayor le dice: padre, mi hermano se gastó todo con prostitutas, con rameras. Esto es que su vida fue un desastre. Posiblemente así ha sido nuestra vida. Hemos desperdiciado nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, tal vez también nuestros bienes, nuestro dinero, nuestro tiempo. No sé, muchas cosas hemos desperdiciado y nos hemos encontrado como este joven. ¿Cómo se encontró en ese momento? Solo. La soledad es una situación que nos lleva a la tristeza, que nos lleva a la depresión. Cuando, a pesar de vivir rodeado de gente, rodeado de, a lo mejor, de familiares, los que viven en la Ciudad de México, rodeados de millones, de miles de personas, hay personas solas que sienten soledad, que no encajan con nadie, que no encajan en la sociedad, se sienten solas. Es un vacío en el alma, es un vacío en ellos. Por eso tantos suicidios, sobre todo ha habido una incidencia muy grande en adolescentes que no encuentran un porqué y un para qué en su vida. ¿Qué más le produjo este desperdicio a este joven? Pobreza. Se gastó todo. Y no solamente hablo de pobreza en cuanto a dinero, en cuanto a bienes. Cuando hay tristeza, hay una pobreza en el alma. Hay una pobreza en los valores. Hay una pobreza moral. Hay una pobreza espiritual. Y todo esto redunda en nuestras actitudes, en nuestras conductas. El que haya tanta violencia en nuestra sociedad, en que haya todo este mercado de niños, este mercado de mujeres, este mercado de sustancias psicotrópicas, el que haya todas estas injusticias en nuestra sociedad, en nuestro mundo, el que haya estas enfermedades como la que estamos padeciendo, es la pobreza de nuestra sociedad, es la pobreza que la gente tiene en su interior. Hay una pobreza de todo tipo. Y por lo tanto, si no hay recursos, si se está pobre, si está solo, hay hambre. Pero no solamente hambre de comida, que es lo que tenía este joven, sino que tenemos hambre de que alguien nos atienda, de que alguien nos escuche, de que alguien vea por nosotros. Tenemos hambre de encontrar algo que nos sacie, algo que nos llene. Tenemos hambre, como dice una de las bienaventuranzas, hambre y sed de justicia. Y dice el Señor: el que tiene esta hambre, bienaventurado es porque ha de ser o puede ser saciado. Tenemos hambre de Dios. Y de esto es lo que tenemos que partir. Que hoy tengamos esa hambre del reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque esta pobreza, este desperdicio de vida, esta hambre nos ha llevado a la esclavitud. Este muchacho, al no tener nada, buscó trabajo y lo que le dieron de trabajo fue cuidar unos cerdos. Pero la narración nos dice que tenía hambre, quería comerse las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas son algo como lentejas. O sea, son hierbas, son arbustos, son plantas que se le da de comer a los cerdos. Son algo parecido a las lentejas. De eso quería comer. Estoy deduciendo que no había un sueldo, que no le estaban pagando para que él pudiera comer. Entonces él estaba trabajando no de gratis, sino que ahora había caído en manos de este dueño de los cerdos y estaba esclavizado. Trabajaba y no tenía para comer. Trabajaba y tenía hueco en el estómago. Trabajaba y deseaba comer la comida de los cerdos. Muchas veces así estamos en nuestra sociedad. Sin saberlo, estamos esclavizados de nuestros complejos. Estamos esclavizados de nuestros traumas. Estamos esclavizados de nuestros malos hábitos. Estamos esclavizados a veces de algunos vicios,
estamos esclavizados de muchas cosas. Y trabajamos, y trabajamos, y trabajamos, hacemos y hacemos, y no hay una remuneración hacia nosotros que nos permita tener una satisfacción. Entonces dice la parábola que este joven volvió en sí. Así dice, volvió en sí. O sea, que su mente, su razón lo hizo despertar y darse cuenta que estaba perdiendo su tiempo ahí lejos de la casa de su padre. Y entonces deseó ir a la casa de su padre, donde había comida, donde había vestido, donde había una familia, donde tenía todos los satisfactores que él necesitaba en ese momento. Ya no iba a estar solo, no iba a tener pobreza, no iba a tener hambre, no iba a ser esclavo. ¿Y qué hizo? Dijo, voy a ir con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hemos aprendido que en la predicación de Juan el Bautista y en la predicación de nuestro Señor Jesucristo decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer paso es darnos cuenta de que estamos mal, que hemos hecho lo malo, y si queremos encontrar el reino de los cielos, si queremos viajar a la casa de nuestro Padre, si queremos llegar a donde está nuestro Dios, el primer paso es el arrepentimiento. Con este pensamiento dejamos esta pequeña plática. Seguirán otras muchas que nos irán dando la pauta, los pasos para llegar hasta la casa de nuestro Padre, hasta la casa de Dios, hasta el reino de los cielos. Me despido de ustedes, espero que haya sido de bendición y de edificación para ustedes esta pequeña plática. Dios les bendiga.